A ver, ¿a quién no le ha pasado esto? Estudiar muchísimo para un examen, repetir la información una y otra vez, aprobar y que a los pocos días sientas que casi todo se te ha olvidado. Bueno, esa frustración nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos aprender de una forma que de verdad se quede con nosotros, que transforme lo que entendemos y que además podamos usar en la vida? La respuesta, y de eso vamos a hablar hoy, está en el aprendizaje significativo, una manera de construir conocimiento que va muchísimo más allá de la simple memoria. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido juntos. Primero, vamos a ver la diferencia fundamental entre solo recordar y comprender de verdad. Después, exploraremos cómo es que construimos sobre lo que ya sabemos. Veremos qué condiciones se necesitan para aprender mejor, cuáles son los nuevos papeles del docente y del estudiante y algunas estrategias súper prácticas para lograrlo. Y al final, cerraremos con la idea más importante de todas, que aprender es en esencia construir sentido. Muy bien, pues empecemos por el principio, porque hay una distancia enorme de verdad entre el recuerdo superficial y una comprensión que sea profunda. Y es que esta pregunta tiene la clave de todo. Piénsenlo. Las anécdotas se conectan con nuestras emociones, con lo que hemos vivido. Tienen un significado personal para nosotros. En cambio, los temas de un examen muchas veces se quedan ahí, como datos sueltos que no logramos conectar con nada nuestro. Y es justo esa conexión, ese anclaje con nuestra propia vida, lo que está en el corazón del aprendizaje significativo. Entonces, aquí está el punto crucial. Aprender de forma significativa no es almacenar datos, No somos una computadora. Es un proceso súper activo. Es como un diálogo, donde la información nueva se pone a conversar con lo que ya sabíamos, con nuestras experiencias, con nuestras creencias. O sea, no solo estamos agregando algo nuevo, sino que estamos transformando lo que ya sabíamos y, a la vez, dándole un sentido diferente a lo que acaba de llegar. Ahora, lo interesante de verdad es ver la diferencia en la práctica. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de motivación intrínseca. Uno puede memorizar la definición, aquella que nace del interés personal. Listo. Pero solo se aprende de forma significativa cuando lo relacionas con tu propia vida. Cuando reconoces esa sensación de estudiar un tema por puro gusto o de resolver un problema por el simple placer del desafío. En ese momento, el concepto deja de ser una frase ajena y se convierte en una experiencia tuya. ¿Y eso? Eso es duradero. Y esto nos lleva de la mano al segundo punto, que es fundamental, el papel que juega todo eso que ya sabemos. Esta idea es potentísima. Nuestra mente nunca es una hoja en blanco. Los conocimientos que ya tenemos son como el andamio sobre el que construimos todo lo nuevo. Son los ganchos de los que se cuelga la información para no caerse en el olvido. Si no hay dónde anclarlo, el conocimiento simplemente se pierde. Y este es un ejemplo perfecto de lo que pasa en el aula. Imaginen que se empieza a hablar de la fotosíntesis sin antes preguntar, ¿quién de ustedes ha cuidado una planta? ¿O qué creen que necesitan las plantas para vivir? Pues el concepto se siente abstracto, lejano. Pero si se parte de esa experiencia, de ese conocimiento previo que ya tienen, la nueva información tiene dónde echar raíces y empezar a crecer. Ahora bien, que todo esto suceda no es casualidad, no es magia. Se necesitan ciertos ingredientes, así que vamos a ver cuáles son esas condiciones que hacen que un aprendizaje profundo y duradero pueda ocurrir. Estas 5 condiciones funcionan como un sistema, como un engranaje. No basta con tener solo una, se potencian entre ellas. Ya hablamos de los conocimientos previos, que son la base, pero también son fundamentales la motivación, el acompañamiento del docente, un ambiente adecuado y, ojo, la capacidad de reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Miremos esta tabla un momento. La motivación, por ejemplo, no es solo tener ganas, es encontrar un propósito, un sentido personal en lo que se aprende. La mediación del docente es ese arte de construir puentes, de guiar con preguntas y ejemplos. Y la metacognición, esa es clave. Es esa vocecita interna que te pregunta, ¿de verdad lo estoy entendiendo o solo lo estoy repitiendo de memoria? Cuando todas estas piezas encajan, el aprendizaje florece. Y claro, todo esto nos lleva a analizar los roles de los protagonistas en este proceso, porque esa visión tradicional del profesor que habla y el alumno que solo escucha ya no es suficiente. Hoy entendemos que aprender es una construcción que se comparte. Esta tabla resume muy bien esta nueva dinámica. Miren un momento. El rol del docente ya no es solo exponer, es mediar, organizar, provocar la curiosidad, se convierte en un guía. Y por su parte, el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un constructor activo, alguien que interpreta, que relaciona, que cuestiona y que, al final, elabora su propio entendimiento. Es un baile de dos.
En resumen, el docente diseña la experiencia de aprendizaje, pero es el estudiante quien la vive y quien en última instancia construye el significado. Es una corresponsabilidad total. Una clase excelente con un estudiante pasivo produce muy poco, y un estudiante motivadísimo con una enseñanza confusa también se va a topar con muchas dificultades. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Al aula, al estudio. Hablemos de las herramientas concretas, de esas estrategias que podemos usar para ayudar a construir este tipo de aprendizaje. Una buena enseñanza se planifica en 3 momentos. No se trata solo de dar la clase. Hay que preparar el terreno antes, acompañar activamente el proceso durante la explicación y, algo muy importante, ayudar a consolidar lo aprendido después. Y aquí vemos ejemplos clarísimos para cada momento. Antes de la clase, se pueden hacer preguntas para activar lo que ya se sabe del tema. Durante, se usan organizadores visuales como mapas mentales o analogías que conectan lo nuevo con algo que ya conocemos. Y después, se consolida pidiendo que expliquen lo aprendido con sus propias palabras. Esa estrategia, la de la autoexplicación, es potentísima para saber si de verdad hubo comprensión. Y quiero detenerme un segundito aquí. Las analogías son increíblemente poderosas. Decir que los conocimientos previos son como el cimiento de una casa ayuda a visualizar la idea mucho mejor que cualquier definición técnica. Los buenos ejemplos y las buenas analogías no es que simplifiquen el contenido, lo que hacen es volverlo comprensible. Son de verdad puentes hacia el entendimiento. Así llegamos a la recta final, a la idea más importante que engloba todo lo que hemos estado viendo. Y este es el gran cambio de mentalidad. La educación no puede ser una carrera para cubrir temas y ya. El verdadero objetivo es que el conocimiento se integre en la forma de pensar de cada persona, para que pueda usarlo, para que pueda explicarlo y sobre todo para que pueda transferirlo a situaciones nuevas. La meta no es la acumulación, es la integración. Por eso, cuando hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de un proceso que es activo, porque requiere que participemos. Es constructivo porque estamos edificando sobre lo que ya existe. Muchas veces es colaborativo porque aprendemos con y de los demás. Y siempre es intencional y reflexivo porque exige un propósito y la valentía de mirar nuestro propio proceso. Y esta es la idea con la que quiero que nos quedemos, la más importante de todas. Aprender de verdad no es ser un eco, no es repetir información de otros. Es comprenderla tan profundamente que podemos reorganizarla, explicarla con nuestras propias palabras y, lo más importante, aplicarla para resolver un problema nuevo. Esa es la diferencia entre el conocimiento frágil que se va con el viento y el saber que nos transforma para siempre. Y con esta pregunta para la reflexión, cerramos. Es una invitación a pensar en nuestras prácticas, ya sea como docentes, como estudiantes o simplemente como aprendices de por vida. ¿Qué estamos construyendo hoy en nuestras aulas o en nuestras mentes? ¿Memorias pasajeras o una comprensión profunda y duradera que nos permita construir un mejor futuro? La respuesta, al final, define el verdadero valor de la educación.